Soy Belén Arriola, violinista, música, integrante del trío Tallí, licenciada en música también. Hoy vengo a presentarles este libro que se llama Sonido chamamecero, que es un libro de música que nace primero como una investigación artística que realizamos junto a José Víctor, una licenciatura, es una tesis de grado en realidad, una investigación artística que hicimos en la Universidad Nacional de Misiones. Para eso es que inició esta investigación, y al ser una investigación artística no somos como investigadores, sino que nuestro perfil de músico se mantiene, ya que la investigación artística lo que tiene es que el objeto de estudio somos nosotros mismos. Nos transformamos en ese proceso de investigar, no dejamos nuestro perfil de músico, sino que nos transformamos y da como resultado esa transformación, eso en lo que quedamos, ¿no? Que es en este caso dio como resultado este libro que surge de preguntarme cómo tocar el chamamé desde el violín, siendo un instrumento que, si bien estuvo en los inicios, nos generó como un lenguaje a lo largo de la historia del género hasta la actualidad, ¿no? Entonces surge de esa inquietud. Yo estudié en el Instituto de Música y había poco material o nada de material de chamamé en mi época, y bueno, siempre estuvo la inquietud por conocer más sobre la música de mi región, ¿no? Y desde el 2013 que integro el grupo Tallí, donde pude experimentar el tratamiento del violín en el género, y es un poco una excusa este material para volcar esos conocimientos que fui adquiriendo en este material que quede para instituciones de música y para gente que no tiene la posibilidad de la vivencia del género. Como se sabe, el chamamé es un género muy intuitivo, espontáneo, que nace mucho de la imitación, de la herencia familiar. Entonces, eso no se da mucho en el modo de aprender que tienen las instituciones educativas de música de la región, ya que tiene una tradición más bien europeizante, ¿no? De Europa, más occidental. Entonces, es la intención también cuestionar un poco esa modalidad, esa forma de aprender, y tomar un poco la forma en que aprenden los músicos de nuestra región, ¿no? Entonces, en ese trabajo de reflexión y demás, nació este material que la intención es acercar justamente a las personas que no tienen la posibilidad de la vivencia del género, acercarlo con las metodologías occidentales, digamos, con el uso de la partitura, pero también con materiales audiovisuales, como para que tengan la posibilidad de imitar un poco esa sonoridad tan característica. Lo bueno que tienen estas investigaciones artísticas en que uno no deja de ser músico, no pasa a ser un investigador ajeno al objeto de estudio, sino que siendo músico se puede investigar, digamos, ¿no? Entonces, siempre estuvo el anhelo de hacer un material donde se refleje como una metodología, digamos, del género desde este instrumento. Siempre estuvo esa inquietud, y fue esta la posibilidad, digamos, que vi de poder materializar ese trabajo, ¿no? Y para poder realizar, como en toda investigación, hay que hacer como un recorte. No se puede investigar el sonido chamamecero en general, así que para eso tuve que hacer un recorte, y es sobre el estilo de tránsito Cocomarola. En ese anhelo de hacer un recorte tomé el estilo de tránsito, pero en realidad después, al momento de estudiarlo, de abordarlo, de escuchar su música,
vi que era inabordable, ¿sí? Porque el taita es un prototipo del género y es tan amplio y tan diverso también todo lo que propuso a lo largo de su trayectoria, que fue bastante exhaustivo, digamos, el trabajo fue arduo. Así que bueno, me basé en el estilo de Tránsito para poder abordarlo desde el violín. Y me llamaron la atención 3 aspectos fundamentales de él. El primero es su impulso creativo, ya que uno cuando lo escucha a Tránsito no es lo mismo en sus inicios que en sus últimos tiempos. No es lo mismo sus primeros discos que los últimos, ni dentro de un mismo disco cada obra es totalmente distinta, y dentro de cada obra, cada vez que se presenta el material temático, siempre se presenta de manera distinta. Y me parece que eso es un legado que nos deja Tránsito Cocomarola, porque es una forma de darle como vitalidad al género, ¿no? Está en constante movimiento su propuesta sonora. Y el segundo aspecto es la importancia que tuvo Roque Librado González en su conjunto, ¿no? En Tránsito Cocomarola y su conjunto, esa dupla fue muy, muy reveladora para el género hasta el día de hoy, y no solo por lo talentoso que fue Roque Librado González, sino también porque él creó un sistema de acordeones que se basó en el acordeón de 2 hileras. El chamamé, como muchos conocemos, gran parte de sus obras fueron compuestas desde ese acordeón de 2 hileras. Y él lo que hizo fue agregar una fila de notas para completar, para que ese acordeón, que no podía tocar en todas las tonalidades, pueda tocar en todas las tonalidades, pero conservando ese orden de notas que tenía el acordeón de 2 hileras. Entonces, muchos de los chamamés que conocemos se compusieron desde ese acordeón, y gracias a Roque Librado González se puede tocar en todas las tonalidades. Entonces, no es poca cosa eso, porque da una sonoridad chamamecera, ¿sí? No es lo mismo escuchar un acordeón de Corrientes que escuchar un acordeón en Europa, ¿no? Entonces, eso es muy interesante de lo que se generó en ese conjunto. Y después lo tercero es que era una música para ser bailada. Y todo eso se daba, toda esa creatividad y todo ese impulso creativo del que hablábamos, y ese virtuosismo se vuelca en obras que son para ser bailadas, ¿no? Eso es muy interesante, y al ser una música para ser bailada, también está condicionada, si se quiere, la estructura, la forma en la que se construye. Palacios dice en el libro que lo coordinó Osvaldo Burgos, que es un libro de partituras del taita, dice que Cocomarola le hacía zapatear las secciones de zapateo para ver si funcionaba o no el tema. Entonces, Cocomarola, mientras componía, pensaba ya en el baile, que era el ámbito donde se desarrollaba. Pero bien podría tocarse eso en un ámbito de concierto, por el nivel de virtuosismo que tenían, ¿no? Es un libro pensado para instituciones de música, es un libro técnico, un libro donde hay partituras, hay videos de cómo tocar eso. Las partituras son más bien orientativas nomás, como para tener un canal de análisis, pero es un libro eso de música pensado para músicos y para personas que les interese la música, que tengan conocimientos de lectura musical y demás. Hay una idea como que el instrumento del violín es un instrumento nuevo dentro del género, pero la verdad es que desde las primeras grabaciones ya se escuchaba el violín. Y también hay una creencia, que es algo real, que pasó que en las misiones jesuíticas se construían instrumentos de cuerda frotada, ¿no? Entonces, de
de esos guaraníes que quedaron luego de la expulsión de los jesuitas. Quedaron guaraníes que eran luthier, que construían sus propios instrumentos, y eso se nota después en los violineros. Yo llegué a encontrar material sobre violineros que son violinistas de chamamé, que lamentablemente no hay registro, hay solo algunos videos de esos violineros, donde se nota que ya había una búsqueda distinta a lo que es la música o los cánones occidentales, si se quiere, del modo de ejecutar el instrumento, ¿no? Por el modo en que agarraban el instrumento y también la sonoridad con el uso de las dobles cuerdas, con más ruido, no tanto la búsqueda del sonido limpio y puro, digamos, que se nos viene después desde Occidente, ¿no? Eso es lo que pude rescatar de la búsqueda del violín antes de las grabaciones. Y en las grabaciones, en las primeras grabaciones que se dieron de violinistas, hay violín, pero no hay quizás un lenguaje así tan que remita a una sonoridad de chamamé. Sí, más enfocado hacia el tango, remite al tango, remite a la polka, pero más adelante me parece que hay otras búsquedas, como por ejemplo en el disco Dos Orillas, que está el trabajo de Alfonso Pacín junto con Raúl Barbosa. Raúl Barbosa hizo ese disco con violín y con cuarteto de cuerdas también, que ahí sí ya hay una búsqueda más de la sonoridad desde el instrumento y que suena más chamamecero, si se quiere, ¿no? Los antecedentes son eso, Barbosa, bueno, José El Gul, justamente Raúl Barbosa me hablaba mucho de José El Gul, que es uno de los violinistas que estuvo en esas primeras grabaciones que hablaba. Y sí, se nota, José El Gul era un violinista de Goya, y se nota en su sonoridad que es de la región, que es de Corrientes. Me gusta pensar que hay mucho de dónde nacemos, de cómo podemos generar esos sonidos también, ¿no? No es que somos objetos aislados, sino que tiene mucho que ver el contexto en el que nacemos. Me gusta relacionarnos con las plantas, con los árboles. Los árboles definen a las regiones, ¿no? Como es el tayú, por ejemplo. Y me gusta pensarnos así. Entonces, José El Gul tenía ya esa sonoridad que se distinguía bastante. Uno distingue cuando escucha esas grabaciones que él grabó con Mauricio Valenzuela, por ejemplo. Cuando escucha esas grabaciones se da cuenta que ahí hay algo de la región. Es la intención de este libro que sea como un primer acercamiento para los que tengan intenciones de tocar el género. Es una visión de cómo tocarlo, pero como insisto mucho también en el material, es muy necesaria la vivencia de tocar el género, de nutrirse no solamente de la sonoridad y de escuchar y del tocar con el otro, sino de estar, de una vivencia cultural, digamos, del género para poder abordarlo bien. EUDN tuvo la visión de proponer estos libros que es un libro de música, ¿no? Es la primera vez que EUDN lanza libros que son así tan específicos de música, así que muy agradecida, bueno, con Gaby Bizarro, que es quien nos convocó para editar estos libros. Este libro es un libro descriptivo, tiene una gran parte que es muy descriptivo del estilo de Tránsito Cocumarola y su conjunto. Para poder describirlo fue necesario no solamente la escucha de su obra, sino también entrevistas a grandes referentes del estilo cocumarolero o que compartieron música con él, como son el maestro Coquimarola, Bruno Mendoza, José Álvarez, Matías González, Tato Ramírez, César Frete, Juanchi Cabrera, el Topo Subieta. Son muchos las personas, los músicos idóneos que participaron en entrevista y recomendaron música. Escuchamos música juntos, me pasaron jeites desde sus instrumentos para
poder adquirirlos y trasladarlos a este libro, donde se describen cada una de las características, los yeites, los tipos de acompañamiento, el modo de arreglar. Es principalmente muy, muy descriptivo, y después hay una segunda parte que es de la bajada al violín, el traslado que tuve que hacer, el trabajo desde el instrumento, y en esa parte se trasladan cada uno de esos yeites al violín, y hay videos explicativos también, cortitos, breves, donde se muestra esto, y una tercera parte donde están los arreglos de las obras, que se eligieron 4 obras arregladas para dúo de violines, viola, solo violín con guitarra. Hay distintos tipos de ensamble que bien podrían ser trasladados a otros tipos de instrumentos melódicos, ¿no? Así que eso también hay 4 arreglos escritos con todas las partituras en la última parte del libro. El chamamé es sonido de un paisaje, es legado, es herencia, es eco de la tierra, del río, de las aves. Acompaña y se comparte como un mate. Se lo encuentra caminando una calle de arenal o agradeciendo la hermandad de un almuerzo pueblero. Eso y mucho más es ñan de chamamé, tan diverso como las personas que laten con él. Estas páginas capturan una vertiente de ese inmenso río. Fueron escritas para conocerlo más y también como excusa para que deje huellas en estas manos a las que les toca expresarse con un violín. Este material está escrito con mucho respeto y amor por nuestra música. Belén Arriola.